Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. La reseña del avance 3 del capítulo 47 de Yellow Chapkini es lo que les estaré compartiendo a continuación. El avance está bastante bueno, me parece que la inserción de los últimos dos nuevos guionistas al equipo de escritores de la serie está trayendo un cambio positivo y pues ya con lo que nos muestran en esta ocasión se aclaran y confirman muchas de las cosas que incluso les estuve comentando en la reseña del avance 2, que por cierto, si no la han visto aún, está disponible en el canal. Yendo directo al grano, les diré que el adelanto empieza con esta escena en la que Ferit y Seyran se reúnen para hablar sobre lo que ella ha descubierto en la mansión de Chesmos. Ferit le pregunta a Seyran, ¿no ibas a ir hoy a la universidad? Seyran responde, no fui. Ferit entonces le pregunta, ¿por qué? Y ella contesta, porque tenía otro lugar a donde ir. Se nota a leguas la ecuanimidad de Seyran en ese momento, así como también la ansiedad y el temor que demuestra Ferit. De hecho, creo que vamos a ver otra de esas escenas en las que él en un principio está asustado porque piensa que ella ya sabe lo de Pelín y el embarazo. Luego se ve una parte donde Seyran está de espaldas y Pelín, sin que ella se dé cuenta, la observa, con una cara no tan feliz o sonriente como antes cuando sus trampas le estaban funcionando. Ferit, muy molesto al parecer, se desahoga con Abedin diciendo, las fotografías, la chica, todo fue obra de Pelín, Abby. Me imagino que él se sentirá como un completo idiota en ese momento por haber sido tan iluso con Pelín, y de hecho me parece que es este descubrimiento el que lo hace finalmente empezar a cuestionarse la paternidad del bebé. Lo siguiente que acontece es que el señor Orhan y la señorita Dishle se vuelven a encontrar en un sitio público, y esta vez corren con la mala suerte de que Asuman los ve. En las imágenes que vemos a continuación, Orhan está ya en la mansión y el gesto de Gulgun cuando voltea a verlo da a pensar que Asuman le ha contado lo que vio. Más adelante Nuket, que se empeña en presionar a Suna, le dice, este juego que estás jugando te supera, a lo que Suna, desafiante y retadora, le contesta, entonces, ¿por qué me tienes miedo? Si te sientes tan fuerte, evita este matrimonio. Ya sabemos qué hace Thailand en el Bósforo, y es que se va a encontrar con Kasim para mostrarle las fotos de Ferit con Pelín. No dudo que detrás de esto esté la mano de Nuket. Kasim, mientras se marcha de ahí afectado y enojado por lo que acaba de ver, dice, estoy cansado ya de ti. Y puede que con esto se esté refiriendo a Ferit. Tengo mucha curiosidad por saber qué hará Kasim con esa información y cuál va a ser su postura ante lo que está sucediendo. Luego Ferit va a ver a Pelín y finalmente escuchamos de su boca la pregunta del millón, porque le dice a ella, el bebé que llevas en tu vientre no es mío, ¿verdad, Pelín? Doña Pelín pone su mejor cara de yo no fui, de ofendida, y allá va a llorar nuevamente. Las cosas se complican porque Chesmos llega. Como sabemos, él prohibió que Ferit viera a Pelín si no aceptaba sus condiciones, y pues terminan ambos peleándose a los golpes. Se ve a Serrim consolando a Pelín. La habitación está patas arriba. Piril, que también está presente, se muestra triste por la situación, y seguido Chesmos, mega alterado, llama a Halis y le grita, Halis Aga, ¿qué fue lo que te dije? Según parece, la llamada es después del problema con Ferit y Chesmos pondrá a Halis al tanto de la situación. Mientras pasan imágenes de lo que parece ser ya la boda religiosa de Pelín con Ali, se escucha de fondo que el señor Halis dice, ese hombre llamó y dijo que Pelín se va a casar. A continuación, volvemos a ver la escena en la que Ferit está desesperado en su habitación, ya en colapso emocional. Se escucha de fondo que dice, ya no puedo soportar todo esto, y aparece luego Seyran consolándolo mientras él está en su regazo y ambos dicen mutuamente que se aman. Lo siguiente que acontece presunta ser otra de las grandes ideas de Ferit. Con ayuda de Abedin saca a Pelín de donde está para tenerla totalmente bajo su protección y cuidado, llevándola y escondiéndola nada más y nada menos que en la mismísima mansión Korhan, específicamente en la parte donde residen los empleados. Y ahora sí es verdad que creo que cuando Seyran se entere se va a armar un apocalipsis, porque ¿a quién se le ocurre llevar a esta chica ahí? ¿Cómo es posible que no alcance el cerebro para pensar que por mucho que la escondan, alguien se va a dar cuenta de la presencia de Pelín y además de su estado?
todo. Hay que ver si el señor Jalisto y Fakat estarán al tanto de esto. Más adelante Pelín le dice a Ferit: no es un derecho natural que quiera vivir con el padre del hijo que espero. Y se escucha que Ferit dice que su única preocupación es que Seyran no lo deje. Casi al final están Abedin, Pelín y Ferit conversando ya de día y resulta que Suna los ve porque por cosas de la vida la puerta está entreabierta. ¿Qué sucede entonces? Que Suna se va a debatir a partir de ese momento entre la disyuntiva de contarle a Seyran lo que ha visto o no. Lo último que acontece es que ya el día de la boda de Suna con Kaya, ambas hermanas están sentadas tomándose las manos y Suna le dice a Seyran: Seyran, hay algo que tengo que decirte. Creo que aquí hay dos posibilidades. O le va a contar a su hermana lo que está pasando con Kaya y dirá que se va a casar a pesar de todo, o va a tener el valor de contarle lo que vio con sus propios ojos en el lugar donde residen los empleados. Con respecto a esta boda, me he quedado impresionada porque no pensé que fuera a suceder tan rápido. Ha sido como que dicho y hecho. Y la pregunta es, ¿se llegará a efectuar de verdad esta boda? Mis queridos turcofans, espero que de una vez y por todas Seyran se entere de todo, porque además media familia ya lo sabe. Es como si ella fuera a quedar literalmente como la última en enterarse. En cuanto al hecho de que deje a Ferit o no, hay grandes posibilidades de que lo abandone. Eso sí, según se comenta, esta vez, aun y cuando se separen, las cosas no van a llegar al punto de que se divorcien. De todas formas, creo que también hay esperanza de que nos sorprendan y Seyran no lo deje, sobre todo después de estar al tanto de la trampa con las fotos y demás. Vamos a ver qué sucederá ciertamente. Mi mayor deseo ahora mismo es que Pelín se acabe de ir a París, a Australia, me da igual para dónde se vaya, pero que se vaya ya. Escríbanme sus opiniones y teorías en los comentarios que los estaré leyendo. Espero que les haya gustado esta reseña y si es así, no olviden porfa dejar un like para apoyarnos. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos. Yo soy Meli y me despido de ustedes hasta un próximo video.